Hola, en este video trabajaremos con integrales indefinidas. Vamos a ver cómo se resuelven ejercicios aplicando integración por descomposición de fracciones parciales. En este ejemplo, trabajaremos con el primer caso denominado factores lineales no repetidos. Si tenemos que la integral de 2x más 1 sobre x menos 1 por x más 3 diferencial x, esta integral la podemos resolver utilizando integración por descomposición de fracciones parciales, porque tenemos dos polinomios en donde el grado del polinomio que se encuentra en el denominador es mayor que el grado del polinomio que se encuentra en el numerador. Podemos observar que tenemos dos factores lineales, porque las x estén elevadas a la 1 y son diferentes, o sea, no son repetidos. Entonces podemos aplicar el primer caso denominado factores lineales no repetidos. Bien, lo que vamos a hacer es hallar las fracciones parciales que al sumarlas nos den esta misma expresión. Bien, entonces tenemos la expresión 2x más 1 sobre x menos 1 por x más 3. Bien, acá estarían nuestras fracciones parciales. Son 2 porque tenemos dos factores. Un factor por acá. Y como son lineales, escribiremos las letras A y B. Bien. Como decía, la idea consiste en hallar los valores de A y de B. Entonces, al sumarlas, estas fracciones, vamos a hallar esta misma expresión. Bien, entonces vamos a hacer un trabajo algebraico. Primeramente, vamos a trabajar con los denominadores. Vamos a multiplicarlos. Luego, vamos a realizar la suma. Entonces tenemos x menos 1 por x más 3 dividido x menos 1. Esta se nos simplifica con esta, entonces nos queda a por x más 3. Bien, ahora tenemos que dividir esto dividido esto. Entonces tenemos x menos 1 por x más 3 dividido x más 3. Simplifican estas, entonces nos queda x menos 1 por b. Bien, como tenemos los mismos denominadores, podemos simplificarlos, porque si multiplicamos miembro a miembro por x menos 1 por x más 3, se van a simplificar. Bien, entonces tenemos que 2x más 1 va a ser igual a por x más 3 más b por x menos 1. Bien, queremos hallar que esta expresión sea igual a esta expresión. Entonces, vamos a seguir trabajando. Vamos a realizar la distributiva. Entonces nos queda a por x, a por 3, nos queda más 3a, más b por x, menos 1 por b, nos queda menos b. Bien. Ahora vamos a... Tenemos a por x y b de x. Y 3a menos 3. Perdón, menos b. Entonces tenemos a de x más b de x. Y por otro lado tenemos 3a menos b. Bien, vamos a sacar factor común, x. Entonces nos va a quedar
a más b, y acá nos queda como está. Entonces tenemos que 2 va a ser igual a más b, y 1 va a ser igual a 3a menos b. Bien, vamos a armar un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener a más b, dijimos que va a ser igual a 2, y 3a menos b va a ser igual a 1. De esta ecuación podemos despejar b. Entonces nos queda b igual a 2 menos a. Reemplazamos el valor de b en esta ecuación y nos queda 3a menos, todo lo que está acá, 2 menos a igual a 1. Por propiedad nos queda menos 2 más a igual a 1. Nos queda 3a más a. Nos queda 3a más a, nos queda 4a. Acá nos queda 3. A va a ser igual a 3 cuartos. Bien, reemplazamos el valor de a en esta ecuación. Entonces nos queda que b va a ser igual a 2 menos 3 cuartos. Y esto va a ser igual a 5 cuartos. Entonces hallamos que el valor de a, es igual a 3 cuartos. Y el valor de b es igual a 5 cuartos. Teníamos entonces que las fracciones parciales de esta expresión eran a sobre x menos 1 más b sobre x más 3. Haríamos los valores de a y de b. Ahora vamos a reemplazarlos y nos queda. Bien, entonces, si nosotros resolvemos esta suma de fracciones, vamos a hallar esta misma expresión. Bien, entonces, si realizamos la integral de esta expresión, va a ser igual . Entonces, si nosotros resolvemos esta integral, vamos a hallar el mismo resultado que resolver esta integral. Bien, entonces ahora vamos a resolver esta integral. Si tenemos por propiedad, podemos escribir bien, por propiedad podemos sacar las constantes afuera. Entonces nos va a quedar bien. 1 por diferencial x va a ser diferencial x. Acá pasa lo mismo. 1 por diferencial x es diferencial x. Entonces tenemos que esta integral y esta integral la podemos resolver por sustitución. Bien, vamos a hacer un cálculo auxiliar por acá. Y primero vamos a resolver esta integral. Tenemos la integral de diferencial x sobre x menos 1. Sustituimos, tenemos que u va a ser x menos 1. La derivada de u
va a ser 1. La derivada de u podemos escribir como diferencial u sobre diferencial x, igual a 1. Diferencial u va a ser igual a diferencial x. Entonces la integral le podemos escribir como diferencial u sobre u. Esta integral la podemos resolver por partes. Perdón, la podemos resolver por tabla. Entonces, nos queda. Por tabla tenemos la integral de diferencial u sobre u va a ser igual a logaritmo natural de u más la constante. Bien, entonces acá nos queda que esto va a ser igual a logaritmo natural de u más la constante. Y nosotros tenemos que u es x menos 1. Entonces nos queda logaritmo natural de x menos 1 más la constante. Bien, ahora vamos a resolver esta integral. Bien, entonces nos queda otro cálculo auxiliar. Tenemos que la integral de diferencial x sobre x más 3, también la podemos resolver por sustitución. Entonces tenemos que w va a ser igual a x más 3. Bien, entonces tenemos que la derivada de w va a ser igual a 1. Diferencial w sobre diferencial x va a ser igual a 1. Entonces diferencial w va a ser igual a diferencial x. Bien, entonces vamos a escribir que la integral de diferencial w, x más 3 era w. Esta integral la podemos resolver por tabla. Bien, por tabla tenemos que la integral de diferencial w sobre w va a ser igual al logaritmo natural de w más la constante. Bien, yo utilicé la letra w, pero en sus tablas van a encontrar como diferencial u sobre u igual al logaritmo natural de u más la constante. Bien, yo utilicé para no confundir con esta u. Bien, entonces acá nos queda que esto va a ser igual a logaritmo de w más la constante. Dijimos que w era x más 3. Entonces vamos a tener que logaritmo de x más 3 más la constante. Bien, entonces hallamos que la integral de diferencial x sobre x menos 3 va a ser igual al logaritmo natural de x menos 1 más la constante. Y que la integral de diferencial x sobre x más 3 va a ser igual al logaritmo natural de x más 3 más la constante. De estas dos constantes vamos a escribir solo una. Bien, entonces acá nos va a quedar igual a 3/4 por este resultado, que es logaritmo natural de x menos 1, que es de esta integral, más 5/4 de logaritmo natural de x más 3 más la constante. Bien, entonces hallamos que la integral de 3/4 de la integral de diferencial x sobre x menos 1 más 5/4 de la integral de diferencial x de x más 3 va a ser igual a 3/4 del logaritmo natural de x menos 1 más 5/4 por logaritmo natural de x más 3 más la constante. No deben olvidar de la constante porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Espero que hayan entendido y muchas gracias.